poquito, ¿qué nos puede decir del Papa Benedicto XVI? ¿Cuál es el legado que le dejó a usted al estar tan cerca de él? Bueno, qué difícil, ¿no? Porque es una figura monumental, Benedicto XVI. Para comenzar, tengo que decir que yo traía la idea que en general todos tenemos, que se trata de un teólogo, de un sabio, de una de las personas, de los eruditos más importantes de estos tiempos. Pero cuando lo conocí, cuando pude conversar con él, inmediatamente me causó impresión su calidez, su cercanía, su amabilidad y gentileza. Fue realmente impresionante. Él me dedicó el tiempo al principio, cuando presenté credenciales, para ver la parte oficial. Recuerdo que habló sin ninguna ayuda, sin ningún papel, sin ninguna ayuda temática, simplemente ya lo sabía, lo conocía a nuestro país bien. Y después yo le dije, ya terminamos, Santo Padre. A mí me dijeron que usted tenía solo 10 minutos, pero si usted, yo quisiera hablar de mi familia, de mí, de mi país, más tiempo. Y me dijo, sí, claro, hablamos media hora. Y recuerdo que entre las cosas que hablamos, yo le dije, Santo Padre, fíjese que antes de salir de Costa Rica, en la parroquia donde me despidieron, me pidieron que le dijera que allá en Costa Rica le queremos y le esperamos. Y al Papa se le llenaron los ojillos de lágrimas. A mí me impresionó porque primero uno esperaría que al Papa todo el mundo le diga eso y que él está acostumbrado. Pero más allá de eso era ver aquel sabio, ¿verdad? Aquel teólogo supuestamente duro y distante, siendo una persona sumamente gentil y sumamente tierna, inclusive podría decir, un poco tímido también. Hablamos bastante tiempo, después salió, yo le hablé de la sanación de mi hijo por intercesión de Padre Pío, entonces me dijo, vamos a ver al niño el milagro. Y salimos inmediatamente, lo abrazó, lo besó, lo llevó de la mano mientras hacíamos el recorrido presentándole a toda la delegación y a mi familia en ese momento tan especial. Recuerdo también después que cuando tomamos la foto, él brincó a los pies del Papa y le cayó encima. Mi esposa estaba muy acongojada. Y, y él dijo, no, no, señora, no se preocupe, es un niño. Tanto fue así que él se sintió como con libertad de hacer lo que quería. Y ya cuando íbamos saliendo, me preguntó, ¿y el Papa dónde está? Y yo le dije, no, mi amor, ya nos despedimos del Papa. Y él me dijo, no, yo no me despedí. Entonces se devolvió corriendo al Palacio Apostólico y se metió en la biblioteca privada del Papa. Ustedes se pueden imaginar a los obispos, a todo el protocolo vaticano, a los guardias suiza, estática. Un niño de 3 años corriendo por los salones del Palacio Apostólico. Y entró. Yo no pude seguirlo, pero un colega de ustedes sí, un periodista se dio cuenta, entonces se fue detrás. Y tomó una foto que es un tesoro para nosotros, donde están los dos abrazados, el Papa muerto de risa. Esa es una anécdota que les cuento que retrata de cuerpo entero quién es Benedicto XVI. Sí, es el sabio, es el teólogo, es el hombre que tomó decisiones difíciles, duras, para a lo interno de la Iglesia Católica cuando tuvo que hacerlo. Fue directo, fue valiente, fue el hombre que luchó también por unificar las religiones, fue un apóstol del ecumenismo, fue un apóstol del diálogo interreligioso, eh, pero también, además, era un ser humano o es un ser humano sencillo, humilde, muy cercano, muy cálido y que cuando se sentaba a hablar con uno parecía que no existía nada más. Era él y usted o él y yo hablando como amigos. Era como hablar con un papá. Y eso es una cosa que guardaré en mi corazón como un tesoro. ¿Cuántas veces puedo compartir con él? Bueno, nosotros en el cuerpo diplomático lo vemos seguido al Santo Padre. Nos invitan a la mayoría de las misas que él preside. Ahí estamos a una distancia, digamos, serán unos 20, 25 metros tal vez de él. Se le ve de cerca, pero no a la par. Después, cada segundo lunes de año, nos vemos privadamente, todo el cuerpo diplomático con el Santo Padre para saludarlo, darle un saludo de Año Nuevo y tenemos la oportunidad de hablarle pocos segundos. Supuestamente son 5, 6, 7 segundos, pero
tal vez en otros países se limitan a eso. Yo nunca me limité a eso, le hablábamos un poquito más. Y además a él le llamaba la atención porque normalmente los embajadores que van a la Santa Sede son embajadores de carrera con una amplia experiencia y vienen muchas veces a terminar su carrera diplomática a la Santa Sede como un premio. Entonces son bastante mayores. Este no es el caso de nosotros, estamos en nuestro primer encargo diplomático. Entonces le llamaba la atención al Papa, que había dos embajadores bastante jóvenes, una pareja joven, y siempre nos trataban con mucho cariño. La última vez que lo saludamos, recuerdo que nos tomó la mano a Milagro y a mí y nos bendijo el matrimonio como tal. Fue una cosa muy, muy linda. Y obviamente cuando presentamos credenciales también, ahí como lo decía ahora, hablé con él por más de media hora y luego estuvo otros 15, 20 minutos con mi familia, o sea que pudimos compartir. Uno quisiera hablar más con él, pero estas oportunidades, bueno, cuando estuvo la presidenta, también, ahí pudimos compartir con él. Y recuerdo con mucho cariño que la presidenta igual tenía, cuando hay una visita presidencial de jefe de Estado, cuando terminan de conversar, ella presenta a su delegación. Y fui presentando uno a uno. Cuando llegamos mi señora y yo, el Papa se rió. Se acordaba de lo que había pasado. Entonces le dijo la presidenta, estos son los embajadores. Y entonces le dijo el Papa, no, sí, yo los conozco. Ya se acordaba de aquella travesura de mi hijo corriendo por todo lado, ¿no? Entonces, sí, a esa, digamos, solidez intelectual, esa valentía para tomar decisiones durísimas en tiempos difíciles para la Iglesia, a esa tremenda obra literaria, herencia que deja alrededor de la figura de Jesucristo, que permitió hacer lazos con el cristianismo, más allá de la religión, de la denominación, ¿verdad? A la importancia de la nueva evangelización, que tantas veces proclamó, inclusive el sínodo de los obispos trató de ese tema, se suma un hombre muy sencillo, muy humilde y también muy valiente, porque lo que hizo no es nada sencillo, ¿verdad? Es un gran ejemplo de coherencia para mí, porque ya lo había dicho en una entrevista que un periodista alemán le hizo a Benedicto XVI hace un par de años. Le preguntaron si él pensaba sobre la posibilidad de una renuncia, o qué pensaba en genérico, en general, sobre una renuncia. Este libro se llama Luz del Mundo. Creo que es en la página 42, si mal no me acuerdo, donde él dice, bueno, en este momento yo no pienso en eso, pero si en algún momento me faltan las fuerzas físicas, creo que más que no solamente es un derecho del Papa, sino es un deber por la carga del trabajo y la responsabilidad que tiene el sumo pontífice, sobre todo en estos tiempos de dirigir la Iglesia Católica. Ahora, basándose en su experiencia, ¿qué opinión le merece la renuncia del Papa en estos momentos? Bueno, como te decía, para mí fue una sorpresa y creo que en esto me sumo a los millones de personas que nos tomó por sorpresa, inclusive a la misma curia romana. Si uno veía las caras de los obispos, de los cardenales, del mismo portavoz del Vaticano, que suele ser gente que tiene todo muy controlado, se notaba que había sorpresa, conmoción y hasta un poquito de nostalgia, ¿no? Analizándola con calma uno se da cuenta, y yo lo catalogaría como un acto de valentía y de humildad, de reconocer que sus fuerzas físicas y emocionales ya no dan para poder asumir bien este cargo tan importante, tan pesado, ¿verdad? No es fácil pensar en todo lo que tiene que hacer un papa. Recordemos que a esta edad había fallecido o iba a fallecer Juan Pablo II. Él empezó mayor su pontificado y le tocaron cosas muy duras. Era notorio cuando venía un viaje apostólico, por ejemplo, de Líbano, cuando vino de América Latina, cuando terminaba una semana mayor, lo fatigado que estaba el Santo Padre. Entonces, como te digo, para mí es un ejemplo de valentía, de humildad, pero sobre todo de coherencia. Ya lo había dicho hace algunos años, que si pasaba eso era importante que el Papa supiera que tenía ese derecho y ese deber. Lo dijo en genérico, pero después de que él se vio en la situación, pues cumplió con lo que él mismo había dicho. Fernando, ahora, ¿usted desconocía entonces alguna señal o alguna rumor de que podría renunciar en estos días? No se sabía nada. No, ha habido, digamos, constantemente
rumores en el Vaticano sobre su posible renuncia, sobre su estado de salud. Obviamente él, al, al tomar decisiones tan duras, pues también, hay que decirlo abiertamente, tiene que haber causado resquemores internos. Pero sobre todo las razones de las renuncias o de las rumores de renuncia eran por su salud, por su fatiga. Pero el Vaticano se encargaba siempre de mentirlo, ¿verdad? Inclusive cuando tenemos alguna recepción, tenemos alguna actividad con la Secretaría de Estado, ellos mismos nos decían informalmente, el Papa está bien, vino bien del viaje, no hay problema con él, de forma tal que nosotros nos encargáramos de comunicar a nuestros gobiernos que todo seguía igual. En este caso creo que fue una noticia muy bien guardada y nos tomó a todos por sorpresa. Tengo entendido que hay una firma un acuerdo entre Costa Rica y el Vaticano, ¿cierto? Bueno, Costa Rica, el Estado de Costa Rica y el Estado Vaticano están en el proceso de negociar un acuerdo. La voluntad expresa de hacerlo fue comunicada por la señora presidenta al Santo Padre y también por el Santo Padre a la señora presidenta. La idea de llegar a una normalización, una modernización de las reglas de la relación entre los dos estados. El proceso ya comenzó. El primer paso es expresar ese interés. Y si las dos partes están de acuerdo, nombrar dos comisiones negociadoras. Eso ya se hizo. El Vaticano tiene la suya y Costa Rica también tiene la suya. Y ya están negociando entre las dos comisiones posibles textos. Eso está en proceso. Y, y por la formalidad, la especialidad, la profesionalidad y la estabilidad que tiene la burocracia vaticana, sobre todo la Secretaría de Estado, que es la que ve los temas internacionales, yo no creo que haya ningún cambio en ningún sentido. O sea, el proceso seguirá como ha seguido. No es un proceso rápido de todas maneras, es un proceso lento. Y obviamente el Santo Padre no se involucra en la parte técnica, como tampoco se involucra la presidenta, ¿no? Eso lo están viendo técnicos de ambos lados. Una vez que tenga un texto consensuado, pues entonces sí, las altas autoridades lo tienen que avalar. Pero en este momento está en un proceso de negociación, así que eso seguirá su paso normal. Bueno, ya por último, ¿cómo ve ahora usted el movimiento en el Vaticano a través de la renuncia del Papa Benedicto? Bueno, hemos estado en constante contacto con la embajada y con colegas y amigos allá. Me dicen que obviamente, repito, mucha sorpresa, conmoción, un poco de nostalgia. Inclusive me informaron que ayer ya alguna gente se congregaba en la Plaza San Pedro en un acto de solidaridad y apoyo a Benedicto XVI. También hay un poco de zozobra, porque esto es nuevo. Bueno, hace 600 años no pasaba. El otro día conversaba con un especialista y me decía, bueno, el otro día no, ayer, me decía, es que no vamos a encontrar a nadie que se acuerde cómo se hace. Claro, hace 600 años fue la última vez que pasó. Entonces, normalmente lo que pasa es que el Papa falta, el Papa muere y entonces hay un tiempo para 9 días de duelo y luego se convoca al cónclave. En este caso no. Entonces hay todo un proceso que en los próximos días sabremos con claridad. Primero si va a haber alguna actividad de cierre de pontificado. Al momento me han dicho que este miércoles, o sea, mañana, el Papa preside el miércoles de ceniza en la Basílica de San Pedro. Y podría ser su última misa como Santo Padre. Él va a presidir esta Eucaristía. Después parece que va a haber alguna otra actividad, pero no está confirmada. Y entonces estamos a la espera de saber qué va a pasar. Algunos han hablado de una actividad grande, una convocatoria de despedida, pero conociendo a Benedicto XVI y como le gusta él manejarse, no creo que él quiera una cosa grande, pero eso en este momento es pura especulación. Una vez que él renuncia a las 8 de la noche del 28 de febrero del 2013 y se retira a Castel Gandolfo, que es su casa de verano, a más o menos 40 minutos de Roma, tendremos que ver si van a convocar de inmediato al cónclave o si en su defecto va a haber un tiempo de espera y después van a convocarlo. Lo que pasa es que la Semana Santa está por venir y el Vaticano ha dicho que esperan tener el nuevo pontífice
antes de que comience la Semana Santa. Entonces, pues en este momento lo que hay es pues un poco de ideas generales, muchos comentarios, un poco de zozobra, y estamos todos en general, los embajadas acreditadas ante la Santa Sede, esperando que se nos comunique cuál va a ser la agenda efectivamente de trabajo para poder empezar a atender las diferentes actividades que se van a organizar y organizar también la venida, pues obviamente de la prensa que va a querer estar presente en el momento que se entronice el nuevo Papa, las visitas oficiales que normalmente se dan de los altos jerarcas de gobierno y todas las actividades en torno a un nuevo pontificado bueno, que estamos a puertas de él. Fernando, ¿y el futuro del Vaticano en cuanto al nuevo Papa? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, la Iglesia es una institución de más de 2000 años. Es una institución donde los cambios se hacen, se piensan bien, se estudian bien, se analizan, se consultan y luego se implementan. No suele ser la Iglesia, digamos, famosa por cambios rápidos. De hecho, bueno, una renuncia de papa se da cada medio siglo. Son 4 que ha habido. eh, entonces, claramente, el sesgo o el manejo personal que le influya o que le impregne el nuevo pontífice al Vaticano va a depender de sus creencias personales. En los cardenales hay cardenales más liberales, hay cardenales más conservadores. Eh, la mayoría de los actuales fueron nombrados, o una buena mayoría, no digamos la mayoría, pero un grupo interesante, eh, fueron nombrados por Benedicto XVI. Entonces, uno tendería a pensar que mantienen alguna línea semejante con él y con su pensamiento y con sus ideas. Pero bueno, eso va a depender de lo que decían los cardenales en ese cónclave y veremos también qué ha pensado el nuevo papa o qué pensará el nuevo papa de los grandes temas. Pero yo lo que sí le puedo decir es que la iglesia no se caracteriza por cambios bruscos. Ya sea una persona que tenga una u otra tendencia, pues tendrá que ir poco a poco buscando hacer las cosas como mejor pueda con la inspiración del Espíritu Santo. Pero la iglesia seguirá estable, eso no me cabe ninguna duda. Lo que ha dicho el Papa es que espera que llegue alguien con más bríos, con más fuerza, para poder llevar adelante la barca de Pedro.